¿Cómo están? Bienvenidos al Parlamento. Vamos a repasar un poco la actualidad legislativa de la provincia de Corrientes, de la región en general y de la Argentina, en una semana con debates en la escena nacional de todo tipo respecto a los alquileres, reuniones de comisiones donde se abordó la cuestión de la creación de este fondo extraordinario que busca saldar deudas con el Fondo Monetario Internacional de quienes fugaron plata de la Argentina, la presencia de algunos técnicos y en el ámbito de lo local, lo que hace a la puesta en valor de un edificio, como el edificio legislativo, que contiene en la provincia de Corrientes a las dos cámaras, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara Alta también. Para comenzar, vamos a arrancar escuchando las palabras de Pedro Casani, presidente de Pedro Casani hizo referencia al edificio legislativo, un palacio que cumplió 115 años y que, entre otras cosas, vio la primera votación para que el cuerpo legislativo de la Cámara Baja visite la segunda ciudad en importancia económica de la provincia de Corrientes. Estoy hablando de la ciudad de Goya. Gerardo Casani, presidente de la Cámara de Diputados, nos cuenta cómo se desarrolló la sesión, la importancia de este edificio y la posibilidad de visitar Goya con el cuerpo este próximo 4 de mayo. Un 19 de abril de 1907 se inauguró el actual edificio legislativo. Desde entonces, por supuesto, hasta acá, gran parte de la historia de Corrientes pasó en este recinto, en este ámbito legislativo. Son 115 años desde su inauguración, donde, como particularidad, pasaron una treintena de gobernadores electos por la voluntad popular y más de 48 intervenciones federales, lo cual habla también a las claras de a qué punto fue siempre en la provincia de Corrientes la discusión política o el debate político. Y más allá de que yo sé que hoy el mundo está pasando por un momento complejo por la invasión de Rusia a Ucrania, la situación del país, de nuestra Argentina, está complicada. Por allí hablar de temas históricos en un momento así, uno hasta corre el riesgo de que, obviamente, la gente hoy tiene una agenda de preocupaciones cotidianas, pueda terminar pensando, ¿y a mí qué? Pero en realidad creo que nosotros, para poder entender por qué somos como somos, para entender fundamentalmente hacia dónde queremos ir, siempre es importante saber de dónde venimos. Por eso ayer, 19, fue el aniversario 115 de la fundación de este edificio legislativo, y hoy en la sesión de tabla me pareció interesante que este video, que ayer lo subimos a las redes, la podamos ver hoy para seguir ratificando nuestra vocación democrática, para seguir ratificando nuestro compromiso con los anhelos de la gente, de la necesidad que hoy también tienen los correntinos de resolver una serie de problemas que aún tienen pendiente. Nos pareció interesante mirar un poco la historia. En este recinto legislativo, desde su inauguración hasta ahora, se votaron alrededor de 6.500 leyes. Muchas de ellas, por supuesto, ya no están en vigencia. Por eso cuando nosotros logramos desde diputado concretar lo que fue un poco la selección de cuáles son el digesto, digamos, para quedaron vigentes alrededor de 1.000 y pico de leyes. Pero creo yo que más allá de que vivimos en una sociedad cada vez más inmediata y más express, es importante que podamos abrevar de nuestro pasado. Y en ese ejercicio también Goya es un epicentro. De hecho, hubo una moción que fue aprobada por la mayoría del cuerpo de sesionar en Goya en el marco de un proyecto que busca también darle una reutilización a un edificio simbólico de por allá. Sí, sin duda. Bueno, hemos acordado y aprobado el 4 de la sesión del miércoles 4 de mayo, lo vamos a hacer en la ciudad de Goya. A partir de la aprobación de esta resolución vamos a darle forma a dónde lo vamos a hacer. A priori estamos pensando hacerlo en un colegio primario y secundario, en la escuela normal Mariano Indalecio Loza, que, volviendo al tema de historia, fue uno de los dos gobernadores goyanos en la provincia de Corrientes, que además fue el que inmediatamente inaugurado este recinto,
o este Palacio Legislativo, fue el primer gobernador después de ese momento, donde también vamos a invitar, la idea por lo menos esta, a distintas instituciones intermedias para que nos acompañen. Nos parece un momento interesante para poder desarrollar nuestra sesión en una ciudad, más allá que sea la mía, donde yo he nacido, donde incluso el gobierno provincial va a estar presente en la totalidad con sus ministros y todo el gabinete. Así que creo que va a ser una sesión muy particular, por lo menos desde que yo soy presidente, es la primera vez que vamos a salir al interior, y esto quizás pueda significar una dinámica para que podamos repetirlo en otros lugares de la provincia. Héctor Tito López es autor de un proyecto que busca poner en valor un edificio simbólico de la ciudad de Goya y que va a tener preferencia este próximo 4 de mayo, como bien nos contaban, cuando el cuerpo legislativo de la Cámara Baja vaya a visitar la ciudad de Goya. El edificio ex Hotel Inmigrantes, que está dentro de las instalaciones del regimiento de Goya, data de allá de 1800 más o menos, en donde a través de una política de ese entonces se construyeron 11 hoteles de inmigrantes. Uno de ellos le tocó a la ciudad de Goya, de segunda clase, que tenía una capacidad para 192 personas, albergar a 192 personas. Está en un estado impecable. Bueno, sí, cumplió muchas funciones, por ejemplo, albergar a gente cuando estuvimos en el tema de las inundaciones, etcétera. Y creemos que declararlo patrimonio museo histórico de la provincia es un paso importante porque nos vuelve a nuestras raíces como goyanos, y la intención es atraer con el municipio de que esto se convierta en un museo para que todos aquellos, no solamente los de Goya, sino el turista que nos visita tenga un lugar para ir a conocer la historia de Goya. ¿Cuál es la situación actual del edificio? ¿Tiene uso? No tiene uso, pero bueno, estamos en tratativa para que eso pueda ser reacondicionado. Está en muy buen estado. Yo creo que con muy poco se puede poner como un museo y gastando muy poco dinero incluso. Acompañado a esto fue la moción de que la Cámara sesione en la ciudad de Goya en la próxima sesión. Sí, ustedes saben que el miércoles 4 se inaugura la Fiesta Nacional del Surubí en Goya. Ayer hubo una propuesta cuando se presentó la fiesta de que ese día podamos constituirnos en la Cámara y sesionar en Goya. Así que viene bien y de paso, por supuesto, nos sentimos muy halagados que todos hayan estado de acuerdo y el miércoles 4 vamos a sesionar en Goya. Usted y el presidente son goyanos, ahora el resto de los diputados, ¿cómo tomó la moción de sesionar en otro punto que no es capital? Bueno, por eso digo, agradecer por supuesto ese punto de vista, que todos estuvieron de acuerdo y gustosamente accedieron a la propuesta de poder sesionar en Goya. Bueno, pero puede ser una modalidad que se adopte y visitar otros puntos de la provincia. Sí, la verdad que siempre hemos conversado sobre ese tema de poder llevar la Cámara, la sesión de la Cámara a distintas ciudades de la provincia, y creo que está muy bien hacer ese tipo de cosas. En la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, hubo un debate caliente respecto a la apertura de los pasos fronterizos. Corrientes tiene algunos pasos fronterizos, pero el último habilitado es el de Ituzaingó a Yolas, que finalizada la pandemia y una vez que se habilitaron otros pasos fronterizos de la Argentina, todavía no tiene circulación. A partir de un proyecto de resolución, Diógenes González nos comenta qué sucede a partir de ahora con este paso fronterizo Ituzaingó a Yolas y de quién depende su apertura. Fue un encendido debate porque, la forma en que invierte los recursos Yacyretá desde el inicio de su gestión en la provincia de Corrientes o en las provincias de Misiones es motivo de un álgido debate, justamente porque la provincia de Corrientes reclama la falta de ecuanimidad de la inversión de los recursos en ambas provincias, ¿no? Por supuesto, siempre en beneficio de la provincia de Misiones. Pero el eje realmente importante del proyecto que he presentado junto con otros senadores fue reclamar de parte del Senado de la provincia, y así se ha establecido, que la entidad binacional Yacyretá proceda a abrir ese paso fronterizo, por cuanto el gobierno nacional dictó una resolución con la cual abre todos los pasos fronterizos del país en toda su geografía,
Y justamente el paso entre Ayolas e Ituzaingó es un paso clave, muy importante, muy requerido, tanto por los paraguayos como por los ituzaingueños y todos los correntinos que viven en la zona, por el flujo económico y de servicios que hay. No nos olvidemos que también Corrientes recibe turismo que viene del Paraguay y que es posible articular, digamos, los esfuerzos que lleva adelante Yacyretá con la nueva obra de Añacuá y contemporizarlo con la demanda del flujo turístico, ¿no es cierto? Así que es posible que, por ejemplo, haya determinadas horas del día, es posible que haya un paso los fines de semana, es decir, que cuando se quiere se puede. Es el paso fronterizo más recientemente abierto, me parece, de la Argentina, incluso muy cercano al comienzo de la pandemia. ¿Qué impide que este paso se haya abierto cuando otros sí así lo hicieron? Bueno, lo que argumenta Yacyretá está vinculado con las obras nuevas, digamos, de la represa de Añacuá, pero las autoridades municipales, tanto paraguayas como argentinas, de ambas orillas, plantean que pueden adaptarse, digamos, ¿no es cierto?, a horarios no laborales, a días no laborales, sabiendo que el puente resiste perfectamente el paso de vehículos livianos, que era lo que estaba habilitado, y jugando como antecedente que en la gestión anterior nacional el puente efectivamente se habilitó, el paso estuvo habilitado, es decir, que es posible, si antes se pudo, ahora también. En definitiva, por eso es que el Senado dio por aprobado, previo a arduo debate, dio por aprobado este proyecto de resolución. ¿El proyecto de resolución, a partir de ahora, de quién depende? Digo, ¿hay una instancia del Ejecutivo? ¿Es una resolución que tiene que tomar Yacyretá? La tiene que tomar Yacyretá. En este caso, el Senado hace cuerpo del reclamo local y se lo vamos a transmitir, por supuesto, a la entidad binacional Yacyretá y son ellos los que tienen que resolver. Estamos de vuelta y repasamos la actualidad del Senado de la Nación, que tuvo también intensos debates respecto a la conformación del Consejo de la Magistratura y la nueva legislación que se establece a partir del fallo de la Corte Suprema. Luis Juez, uno de los principales damnificados con las nuevas modalidades y uno de los principales denunciantes también hacia la actual presidenta del cuerpo, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, eufóricamente en conferencia de prensa decía lo siguiente. Bueno, primero decirle que no estamos mendigando nada que no nos corresponda, para que quede claro, que por ahí parecemos unos pordioseros pidiendo algo que nos corresponde. Le corresponde a la oposición ocupar esos lugares en el Consejo de la Magistratura. Que quede claro. Y aunque parezca redundante, no es una interpretación que Sergio Massa o Cristina Kirchner pueden hacer del tema. Tienen que limitarse, como dice la ley, a comunicarle al presidente del Consejo de la Magistratura quiénes son los diputados y los senadores propuestos para ese lugar. Esto tiene que quedar claro, porque si no pareciera que entramos en un juego en el que nosotros no estamos. Estamos respetando la institucionalidad y pidiéndole a la máxima autoridad de los cuerpos parlamentarios que cumplan con la ley. Y también lo voy a decir a título personal porque no lo he hablado. Yo soy un tipo de derecho y todo tiene un límite. Y lo quiero repetir y reiterar acá. Vamos a pedirle a la presidenta del Senado de la Nación que cumpla con la ley. Y quiero decirle a la presidenta de la Nación que si esto no lo hace a tiempo perentorio, personalmente la voy a denunciar penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. No le estamos pidiendo que nos regale nada que no nos corresponda a la oposición. Así que esto lo queremos dejar planteado, yo lo quiero dejar planteado, porque si acepté representar a este espacio de la oposición del Consejo de la Magistratura, no es para andar haciendo un papelón y andar mendigando un cargo. Así que esto lo planteo con la firmeza y con la contundencia que todavía no se ha concretado en el hecho puntual de la comunicación por parte de la presidencia del Senado de la Nación. Se dan cuenta que hay un trámite parlamentario que tiene media sanción. O sea, solamente la obstinación irracional de una persona que le tiene miedo a la justicia puede poner a la Argentina en esta situación institucional. Porque si tuviera la vocación de construir un Consejo de la Magistratura con otro consenso, ya tiene una media sanción. Estaría trabajando con sus diputados en modificar la ley. Como pasa en cualquier país normal, funcionaría la institución hasta que la ley cambie. Pero como la ley no le gusta a Cristina y como no tiene unos números, estamos en esta situación y en este papelón institucional. Y nosotros no lo podemos soportar, no lo podemos admitir con un silencio. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Las instituciones no funcionan así. Ninguno de nosotros, por más importante que se crea, está por encima de la ley. Entonces, esta situación que hasta parece ridícula poder contarla en términos judiciales,
es producto de la incapacidad de entender que los consensos se construyen, no se imponen. Y volvemos a perder una nueva oportunidad para tener un instituto como Consejo de la Magistratura que funcione con niveles de consenso. Estas instituciones funcionan cuando los consensos superan el número de votos que tiene el partido que gobierna, si no estamos cada 4 años modificándola. También en el Senado de la Nación está discutiéndose en comisiones la creación de un fondo específico que sirva para captar plata fugada, principalmente dólares, al exterior por mecanismos non santos y a partir de eso recuperar dinero fugado de los argentinos y con ese fondo disminuir la deuda que actualmente se tiene con el Fondo Monetario Internacional. Para eso pasaron profesionales por las comisiones. Andrés Stendelman es contador público y es uno de los exponentes que vamos a escuchar respecto al tema. Cuando uno analiza un acto administrativo, que esto es una ley, no tiene obviamente mucho que ver con un acto administrativo, pero me parece que puede servir para dar alguna precisión, uno trata de buscar si se dan razones de oportunidad, mérito y de conveniencia en un acto administrativo. Bueno, a modo personal, yo creo que esas condiciones o esos fundamentos no se dan en el presente caso. Me refiero en particular al aporte especial que se está proponiendo. En cuanto a la oportunidad, bueno, entendido como que este aporte es un régimen de regularización excepcional, como se suele decir, un blanqueo, y digo entendiendo que esto es así, por cuando uno lee los fundamentos no queda del todo claro. En los fundamentos, tal vez por algún tipo de error, se menciona que además del impuesto o aporte especial, correspondería ingresar los impuestos omitidos, pero entiendo que eso no es así porque claramente el texto así no lo dispone, pero entendido esto como un régimen excepcional de regularización o blanqueo, bueno, creo que no es oportuno un régimen de estas características y la primera cuestión es porque en los últimos 13 o 14 años, para no ir tan atrás, han existido ya 4 regímenes de estas características y este sería el quinto. Con lo cual, esto nos daría un promedio de un blanqueo cada 3 años, lo cual sería bastante insólito y un récord absoluto. Sin ir más lejos, en el año 2008 fue la ley 26.476, en el año 2013 la 26.860, en el año 2016 la 27.260, en el año 2021 la 27.613 y esta sería la quinta oportunidad de un régimen de estas características. Obviamente eso no hace a las mejores prácticas de la OCDE en materia de exteriorización o regularización a fines fiscales. El primero que mencioné fue el año 2008, ley 26.476. No tengo el monto recaudado, pero sí el monto exteriorizado, 4.600 millones de dólares exteriorizados. El impuesto o aporte, en este caso especial en ese entonces, era progresivo de hasta un 8%. Yo calculo que la recaudación habrá estado en 300 millones de dólares aproximadamente. Digo, para tener noción de lo que otros regímenes permitieron recaudar y el desafío que se está proponiendo en este caso. En cuanto al segundo de los regímenes, ley 26.860 de los sedines, no había impuesto especial, se condonaba el impuesto, y lo exteriorizado fue alrededor de 2.500 millones de dólares. No de impuestos, sino de fondos declarados. Ley 27.260, se exteriorizaron 116.800 millones de dólares y la recaudación fue de 9.500 millones de dólares, que era en ese entonces 1.8% del producto. Ley 27.613, el año pasado, el régimen para la construcción funcionó 3 meses, con lo cual no es relevante lo que uno pueda decir. Con lo cual, dimensionando, uno ve que el repago de la deuda con el fondo insumiría muchos años, no es por ser pesimista, simplemente comparando con el éxito o no que tuvieron los regímenes anteriores, que por otro lado fueron récord, sobre todo el del 2016, récord en el mundo, incluso por la recaudación, el 1.8 del producto fue muy relevante. Y en el marco de la exposición de los especialistas en comisiones de Cámara Alta, refirió por parte del cuerpo legislativo el senador Oscar Parrilli, a quien escuchamos a continuación. No estamos dictando una ley de la ley del amigo.
del Día del Amigo, no. Estamos dictando una ley contra muchos poderosos y contra los bancos. Y le voy a decir algo que usted lo mencionó. Mire, durante nuestra gestión también tuvimos problemas de fuga. Durante nuestra gestión se fugaron aproximadamente 100.000 millones de dólares en los 12 años. Eso significa un promedio más o menos 8.000 millones de dólares por año. Si usted saca la cuenta, el sí blanqueo que hicieron ustedes, ayer di en los dos datos, 93.000 millones de dólares estaban afuera. Bueno, eso son los que fugaron durante nuestro blanqueo, que ganaron plata durante nuestra gestión, evadieron y fugaron. Y después la blanquearon gracias a ustedes. Está todo bien. Pero digo para que tengamos claro. Durante la gestión de Cambiemos, en 4 años, se fugaron 86.000 millones de dólares. De 8.000 millones de dólares por año en promedio pasamos a 23.000 millones de dólares, 22.000 millones de dólares. El problema de la fuga es un problema de todos, nuestro y de ustedes. Yo pregunto, la vez pasada lo dije, ¿qué hubiera pasado si cuando el bloque de senadores comenzamos a hablar del fondo y a exigirle al fondo y denunciar al fondo de que había incumplido, que estaba aplicando sobretasas, que no había respetado su estatuto, que había dado la plata mal? Cambiemos, todo hubiera apoyado esa postura dura frente al fondo. Hubiéramos tenido necesidad de llegar como llegamos a un acuerdo que todos sabemos que fue, en algunos dicen el menos malo, yo creo que el peor de todos, pero no importa, no fue bueno. Ahora, ¿qué hubiera pasado si ustedes hubieran apoyado? Seguramente otro cantar, otro hubiera sido la postura del fondo. La especialista en Derecho Tributario, Latorre, también expuso en estas reuniones de comisión, fue consultada por el senador nacional por la provincia de Corrientes, Eduardo Vicchi, de esta manera, y respondía saldando algunas dudas en un debate apasionante que se dio en el desarrollo de la semana. Si realmente la ley va a contribuir o algo que hoy no exista como ley puede contribuir a que haya un fondo especial para pagar la deuda. Porque si no le estamos mintiendo al argentino, salimos diciendo de que estamos siendo creativos, que somos unos fenómenos, porque creamos algo para pagar la deuda y que somos... Y me parece que eso es realmente mentirle a la gente. Entonces me parece que quiero que usted nos explique si realmente hay en este proyecto algo novedoso que contribuya a pagar la deuda externa. Si yo me enfoco nada más que en el articulado, en la parte resolutiva de la ley, le tengo que contestar que no. ¿Por qué? Porque en realidad me libera de la posibilidad de cobrar los impuestos que dijimos, los intereses, la multa, y lo que termina sucediendo es que el Estado Nacional resigna un 80%, un 65% o un 50% de lo que podría haber cobrado, ¿no? Eso es como está redactado, lo que te pasa con estas tasas alícuotas de un blanqueo. Ahora, si lo que se busca es lo que está en los fundamentos, que es cobrar una sobretasa, y ahí tal vez sí, ahí el problema que vamos a tener son otras cuestiones ¿no? constitucionales, ¿no? Este tema de si tiene naturaleza penal, entonces el efecto suspensivo hasta que yo logre cobrarlo va a pasar, necesito sentencia firme para poder cobrarlo. Eso es lo que pasa con las multas actualmente. Para cuando las cobras después de tantos años, los montos están totalmente desactualizados. Las multas finalmente que se desvirtúan. Lo que sí es creativo, que es la segunda pregunta, es la figura del agente colaborador. Es una figura que, así como está pensada, no sirve. Porque ¿qué nos pasa hoy? Hoy nos pasa que al agente colaborador lo beneficio con un 30% si efectivamente me dijo la verdad y pude ajustar. Ahora, a ese que encontré, como está redactada la ley, si él paga el 50%, se libera del ajuste fiscal, ¿no? En el medio, lo que me puede pasar es, claro, y entonces me sale un 20%. Exactamente, digo, está pensada de manera tal que no el agente colaborador en el mundo existe para beneficiar al que colabora, darle una recompensa al que colabora,
pero que al que encuentro gracias al colaborador, le caigo con todo el peso y le cobro todo. Interesantes debates que se dan en el desarrollo de las comisiones y que a veces no son televisados y que de manera exclusiva te mostramos en el desarrollo del Parlamento, sobre todo a la hora de poder saldar algunas dudas que las pasiones en el marco de la discusión mediática no permiten dejar tener en claro o clarificar respecto a las posiciones que uno pueda tomar. Por eso elegimos estos especialistas para tratar esta temática en una semana que va a tener nuevos encuentros de estas características y seguramente otros debates que quedan pendientes como la ley de alquileres. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Ha sido un gusto, saludos y estamos en contacto.